Hola mis amigos, estamos de nuevo juntos hoy para continuar este estudio tan importante que tenemos para tener matrimonios saludablemente estables. Queremos avanzar porque este tema es amplio en la palabra de Dios y justamente hoy queremos hablar acerca de los pilares del matrimonio. En la palabra de Dios, en el libro de Efesios especialmente, la Biblia nos habla acerca de 4 pilares fundamentales que el hombre debe de tener en cuenta, que la mujer debe de tener en cuenta para tener matrimonios saludablemente estables. Estos 4 pilares sostienen lo que es el matrimonio. Estos 4 pilares los encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a dedicar este estudio a poner en perspectiva estos 4 pilares en el contexto amplio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo y él estaba en Roma en su primer encarcelamiento cuando él escribió esta carta. La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo a esta iglesia que se encontraba en el corazón del Asia Menor, lo que hoy conocemos nosotros como Turquía. Ahí les escribe a estos hermanos y es interesante lo que el apóstol Pablo les dice. Importante es mencionar que en el corazón de la segunda parte de esta carta, el apóstol Pablo menciona el matrimonio y menciona la relación de esposo, esposa y de padres a hijos. Creo yo que es importante que nosotros podamos determinar a la luz de todo el contexto amplio los papeles del esposo y la esposa y aún los hijos en el hogar cristiano. El contexto fundamental de esta carta es importante para tener matrimonios que dejan huella. La carta del apóstol Pablo a los Efesios tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos, 1, 2 y 3 de Efesios, son fundamentalmente doctrinales. El hombre es salvo por la gracia y la misericordia de Dios y de esta forma entra a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Esos son los primeros 3 capítulos. El corazón de estos está en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, lo cual leo para ustedes. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si ustedes se dan cuenta, aquí la palabra de Dios nos dice cómo el hombre puede llegar a tener el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, de su vida, de su persona y el regalo más grande que es la vida eterna. Dice, porque por gracia sois salvos. En primer lugar, tenemos que entender que la salvación no es un esfuerzo del ser humano, no es una escalera que yo construyo peldaño a peldaño hasta llegar a Dios. Debo entender que la salvación comienza en la gracia de Dios para nosotros. La gracia es el favor, el amor, la misericordia de Dios que no merecemos, sino que merecemos todo lo contrario. Realmente lo que merecemos por ser pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es la muerte o la condenación eterna, realmente eso es lo que merecemos, la condenación eterna. Pero la gracia de Dios es el favor entonces que yo no merezco, a través del cual Él me perdona mis pecados y me regala la vida eterna. Pero mira cómo dice, porque por gracia sois salvos. ¿Salvo de qué? Bueno, salvos de la consecuencia del pecado, salvos de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque solo Dios puede salvar al hombre.
Ya lo dijo Jonás en Jonás capítulo 2, verso 9. La salvación es de Jehová. Así es que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que solamente por la gracia de Dios podemos ser salvos de las consecuencias del pecado y de la presencia del pecado en nuestras vidas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Por medio de la fe. No existe otro medio para que el ser humano pueda llegar a la presencia de Dios, pueda ser perdonado y pueda ser aceptado por Dios. Solamente la fe. La fe es poner en el Señor toda nuestra confianza para el regalo de la vida eterna. Que tú solamente confías en la obra de Jesucristo. No puedes confiar en tus obras, en tu religión. No puedes confiar en tu dinero que tú puedes dar mensualmente o semanalmente a algún grupo religioso. No puedes confiar en un bautismo, no puedes confiar en nada. El único que te puede dar el perdón es Jesucristo y lo hace a través de confiar en Él. Pon en el Señor toda tu confianza para el perdón de tus pecados. ¿Y qué dice? Pues es un don de Dios, la salvación es un don de Dios. La palabra don aquí quiere decir un regalo de Dios. No tienes que pagar por ella. No tenemos nosotros ningún costo para poder encontrar el perdón. Solamente poner en el Señor toda tu confianza. Y mira cómo termina esta sección diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguna persona va a llegar al cielo a través de las buenas obras. Solamente hay un camino y es el Señor Jesús. Cuando ponemos en Él toda nuestra confianza. Entonces, aquí se resume la primera parte. El hombre es salvo por la gracia y la misericordia de Dios y de esta forma entra a formar parte de la iglesia, que es el pueblo de Dios. Esos son los capítulos 1, 2 y 3 de la carta a los Efesios. Pero luego también entramos a la segunda parte. Podemos ver que el hombre salvo, aquel que ha recibido el perdón de sus pecados, debe vivir de tal manera que testifique de la gracia y la misericordia de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra de Dios dice, ahora les pido que anden como es digno de esta vocación. ¿Cuál vocación? De ser hijo de Dios, de ser salvo, de ser perdonado, de ser justificado. Dice la Biblia, compórtense, porque la palabra andar quiere decir comportamiento. Quiere decir, en la palabra de Dios, forma de vida, conducta, comportarse. Entonces, estas personas que ya han recibido a Cristo como su único Salvador, ahora dice la Biblia, tienen que tener un comportamiento completamente diferente a todas las otras personas. Y ese comportamiento incluye todas las áreas de mi vida. Es integral. Incluye todo el tiempo, incluye todo lugar. No solamente es para el domingo en la mañana mientras estamos dentro de la iglesia. Incluye el trabajo, la diversión, los viajes, incluye la familia, incluye el dinero, incluye todo. Porque nuestra vida es integral. No la podemos segregar en pedazos. Yo soy cristiano en la iglesia, pero ya en el trabajo no soy cristiano. Tengo un comportamiento dentro de las cuatro paredes de la iglesia el domingo por la mañana, pero otro en el mercado, en el carro, en la calle, en la casa. No podemos vivir de esa manera. Nuestro comportamiento tiene que ser el mismo donde quiera que nos encontremos. Y eso es lo que el Señor está diciéndonos aquí. Ahora, si nosotros miramos dentro de esta segunda sección, que es donde se nos dice el comportamiento que nosotros debemos de tener, en el corazón de esta segunda sección está enclavado el matrimonio, la familia. Por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 5, verso 22 dice,
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y capítulo 6, verso 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Capítulo 6, verso 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Habla de los esposos, cuál es el rol o el papel que juega el esposo, cuál es el rol o el papel que juega la esposa, cuáles son los roles como padres y cuáles son los roles como hijos. Porque eso es parte del comportamiento que el cristiano debe de entender. No podemos divorciar la vida cristiana del hogar, de tu papel de esposo, de esposa, de padre o de hijo. Y quiero aclarar algo. Dios nos da papeles diferentes. Uno es el papel de esposo, otro es el papel de padre. Nosotros tenemos que identificar, desarrollar y cumplir los dos papeles que tenemos. La esposa debe de cumplir su papel de esposa, pero también el papel de madre. Algunas personas cumplen su papel de madre, pero no cumplen su papel de esposa. O cumplen su papel de esposo, pero no cumplen el papel de padre. Son papeles diferentes, mis amigos, y tenemos que cumplirlos. Yo les animo para que ustedes lo hagan. Ahora, ¿cuáles son esos roles que Dios ha dado para tener matrimonios saludablemente estables? Bueno, en primer lugar, la palabra de Dios dice en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas deben sujetarse a su marido, a su esposo, como la iglesia está sujeta al Señor Jesucristo. Es interesante que nunca dice, maridos, sujetad a vuestras mujeres. Dice que debe de ser un acto voluntario de la esposa, que se sujeta a su esposo. Eso es lo que Dios nos está enseñando. El rol de la esposa es reconocer el liderazgo que Dios le ha dado a su esposo, sujetarse a él como ayuda idónea para lo cual Dios la creó. Pero ahora dice el esposo, y hay dos versículos aquí. Mire el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el verso número 23 ya aclaró, el esposo, el marido, es cabeza de la mujer. Y aquí tenemos los papeles de una forma clara y definida. Los esposos son cabeza de la esposa. Quiere decir, el hombre es el que da un liderazgo en su casa, en todas las áreas. Dios ha puesto al hombre como responsable del hogar. Él es la cabeza, es el líder en todas las áreas. Dios quiere que tomemos ese papel, que demos orientación a nuestra familia. Yo te hago una pregunta a ti, esposo, ¿para dónde va tu familia? ¿Qué objetivos tienes con tu esposa, con tus hijos? ¿Cómo los quieres ver dentro de los próximos 5 años? ¿Cómo va a estar tu economía? ¿Cómo van a estar tus finanzas? ¿Cuáles son los proyectos que tú tienes? ¿Los compartes con tu familia? Tú eres cabeza. Si tu hogar fracasa, no le eches la culpa a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. La Biblia dice, el hombre es cabeza, él da dirección, él debe de saber para dónde lleva a su familia. Pero aparte de eso dice que debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Un amor incondicional. No hay mujer que se rebele en contra de un liderazgo amoroso. ¿Sabe en contra de qué se rebelan las esposas? Del machismo, del orgullo, de la prepotencia del hombre. Las esposas repudian eso, el mal carácter, el enojo, la ira. Queremos implantar un liderazgo de terror a veces en la casa. Y los hijos tienen temor. La esposa vive con miedo. La palabra de Dios nos dice que no es así. Dice que debemos amar a la esposa como ¿qué? Como Cristo a la iglesia. Y quiero terminar diciéndole que aquí en el libro de Efesios capítulo 5 tenemos la regla eterna de Dios para los matrimonios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán
una sola carne. Esto nació en Génesis, capítulo 1 y 2. El Señor lo recordó en Mateo 19 y aquí se nos recalca de nuevo. Dios quiere un hogar sólido, estable, donde haya un líder espiritual, un hombre de Dios y una mujer que sea ayuda idónea y que se sujete a su marido. Grande es este misterio, el misterio del matrimonio, pero es una gran bendición. Que Dios te bendiga.